¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase donde te voy a hablar de cómo dominar el chiptuning. Yo soy Andrés Meléndez, ingeniero mecánico con más de 10 años de experiencia en el mundo automotriz, tanto en la parte de la prestación de servicio, en industria, en toda Latinoamérica, como también en la parte de prestación de servicio. He sido profesor universitario y hoy en día fundador de openauto.org, que es la plataforma de capacitación del mundo automotriz, donde nos especializamos en todo lo que es la electrónica, reparación y programación de computadoras, etc. Esto nos ha permitido capacitar a miles de profesionales en toda Latinoamérica, tanto a nivel presencial como online, lo cual nos ha dado mucha experiencia que es la que vamos a compartir contigo el día de hoy. Así que al terminar este taller sabrás cómo hacer chip tuning en cualquier vehículo, y si te quedas hasta el final va a haber una sorpresa. Lo primero que vamos a comenzar antes de hablar netamente de la programación es derrumbando 3 mitos. El primero de ellos es que necesitamos estudiar muchos años o ser expertos universitarios para poder dedicarnos a esta área, y esto es completamente falso, debido a que por experiencia he tenido muchos estudiantes que con la instrucción correcta, la información adecuada y el equipo necesario, en cuestión de semanas ya han estado pudiendo hacer las primeras programaciones para sus clientes y comenzar a sacarle provecho económico a esta capacitación. Lo segundo, el mito que también hay mucho en los técnicos hoy en día es que se necesita mucho dinero para poder dedicarse a estas áreas, y esto es completamente falso, debido a que si bien hay muchos equipos en el mercado que son muy costosos, nosotros podemos comenzar con equipos de menos de $100 que hacen buena parte de los vehículos del mercado, un 40-60% del mercado, sin necesidad de tener que comprar un equipo de miles de dólares, pudiendo entonces con este equipo económico comenzar a prestar los servicios y hacernos luego del dinero, una vez que se justifique, para invertir en esas otras herramientas. Lo cual nos lleva al tercer punto, y es que necesitamos no solamente el equipo, sino una gran infraestructura, un taller con los puentes elevadores, con personal, etcétera, para poder empezar a recibir y atender a muchos clientes. Y esto es falso también, debido a que tú puedes comenzar a prestar este servicio incluso a domicilio si no tienes ningún tipo de taller en este momento. Por lo cual, con una herramienta económica, los conocimientos adecuados y la prestación a domicilio, tú puedes en cuestión de semanas con nosotros empezar a ofrecer este tipo de capacitaciones sin ninguna duda. Así que entremos al tema que te interesa y que te trae aquí el día de hoy, respondiendo para empezar qué es el chip tuning. Bueno, básicamente el chip tuning lo podemos definir como una aplicación de la programación de computadoras automotrices, en especial del motor, que nos permite modificar el software de control para aumentar, digamos, o extraer de parte del motor parte del torque y la potencia que ya viene de fábrica, pero que viene limitado por temas de emisiones medioambientales o simplemente por temas comerciales. Un ejemplo de esto, para confirmarte que esto es así, voy a poner de ejemplo este BMW F22, y esto aplica para todas las marcas y modelos en realidad. Y es que este vehículo trae un motor, y lo pueden buscar, N20V20, el cual tiene una cilindrada de 1997 centímetros cúbicos o 2 litros, como le llaman también, el cual con la misma cilindrada, dependiendo del modelo que se venda y el año en el que se vendió y el país en el que se vendió, puede tener desde 154 HP o 154 caballos hasta los 241, redondeando casi 100 caballos más con el mismo motor, y todo logrado en su mayoría solamente con electrónica, es decir, software. Solamente con puro código nosotros podemos extraer parte de esa capacidad que ya tiene por defecto el motor. Entonces no estamos haciendo magia, realmente lo que estamos es desbloqueando parte del poder que ya viene predefinido y con la capacidad de entregar ese motor, y esto sucede para todos los motores. De igual forma, existen diferentes niveles dentro de este proceso de programación. Así se vería, por ejemplo, una gráfica de torque, que sería la primera de aquí, que la entrega entre 1000 y 2000 RPM, la mayor cantidad de torque, y luego cae. Y tenemos la de potencia, que a medida que van subiendo las revoluciones, va aumentando la potencia hasta que llega a su pic de potencia máxima, como a las 6000 revoluciones. Eso es lo normal. Pero nosotros entonces con software podemos hacer todo este tipo de modificaciones.
modificación de economía para reducir el consumo, y esto se logra aumentando el torque en las fases iniciales, pero sin aumentar la potencia. Stage 1, que sería aumento de torque y potencia, pero con un rango de un 10 o 20%, y un Stage 2, que si aumentamos hasta un 30 o 40%, que además debemos acompañarlo no solamente con electrónica, sino también, por ejemplo, con ciertas modificaciones para facilitar la admisión de aire y facilitar también el escape del aire de los gases de escape. Entonces, así se vería una gráfica de un vehículo potenciado. Es decir, si comparáramos la gráfica del mismo motor del F22 con el primer software contra si la comparáramos con el que tiene 100 caballos más. Y fíjense que aquí conseguimos de 245 a 310 caballos para este ejemplo en un Stage 2, y en el torque conseguimos de 350 Nm, que sería el torque, a 480 Nm, simplemente modificando ciertos mapas. Pero entonces, ¿cómo aumentamos esa potencia? ¿Y cuáles mapas vamos a modificar? Bueno, para hacer lo que llamamos Stage Tuning o Chip Tuning también, hay que modificar en términos generales algunos de estos mapas, entre ellos, por ejemplo, los que tienen que ver con relación de aire-combustible, todo lo que es cantidad de inyección, flujo de aire, presión de aire, etc. Avance de encendido, el momento en el que se produce la chispa antes del punto muerto superior del motor, conceptos que de igual forma en los cursos trabajamos con más detalle. También mapas que tienen que ver con presión de turbo o presiones en general, presión de combustible también es uno de los que nosotros debemos modificar. Y por otro lado, eliminaciones de los limitadores. Ya algunos vehículos vienen por defecto con los mapas adecuados para entregar la potencia, pero nos hemos encontrado que los limitadores son los que no permiten que el motor entregue ese resto que estamos buscando. Entonces, eso es uno de los mapas también más importantes que tenemos que tocar a la hora de exigir un poco más de potencia a nuestro motor. Siempre tomando en cuenta de que dependiendo de cada país existe una legislación que indica si podemos o no hacer este tipo de potenciaciones o incluso eliminaciones de sistemas de filtro de emisiones contaminantes, como por ejemplo el sistema de filtro de partículas DPF, EGR o recirculación de gases de escape, AdBlue, etc. Y también, bueno, entender que si hay cierto límite que tenemos que respetar para no permitir que el motor, digamos, reduzca su vida útil, exigiéndolo demasiado, pasándonos de esos parámetros, digamos, que ya viene de fábrica con la capacidad de entregar sin riesgo. Y bueno, todo esto también se hace por temas comerciales, como les decía anteriormente. El mismo vehículo puede venderse en una gama superior, más caro, simplemente porque entrega más potencia, y es todo por software. Hay muchos vehículos hoy en día, sobre todo más modernos, de las marcas gama media, por ejemplo Mercedes-Benz, BMW, entre otros, que ya tú puedes comprar la versión full y traen más caballos, pero básicamente el mismo motor. Y todo eso entonces lo que hacen es tocar estos mapas tal cual. ¿Cómo hacemos la programación entonces de las SM o ECUs, que sería la computadora del motor? En este caso, siguiendo esta lógica. Primero, identificar la computadora, que lo hacemos con los software que vienen en los programadores, como por ejemplo este Nutras Data, que para nosotros es uno de los preferidos. Extraemos esa información que está básicamente, son ceros y unos, que es la manera en que se almacena dentro de las memorias de las computadoras, pero esos ceros y unos nosotros es muy difícil modificarlo, y para modificarlo tendríamos que hacerlos pasar por otro software, que en este caso uno de los más utilizados y respetados del mercado para hacer este tipo de procedimientos es el WinOls versión 5, que es la versión original y más actualizada que tiene este software, que traduce estos ceros y unos en mapas y cartografías con curvas y estos mapas característicos que ustedes han visto en imágenes o videos, que básicamente son los que nosotros vamos a modificar para lograr ese aumento en la potencia y el torque. Una vez modificado, lo convertimos de nuevo en ceros y unos con nuestro programador y lo escribimos en la unidad de control. ¿Con qué herramientas lo puedo hacer? Bueno, aquí respondemos una de las preguntas de la promesa de este curso, de esta clase, y es las que tenemos en pantalla.
Comenzando por el New Transdata y el New Genius, que para nosotros son de los preferidos porque tienen una gran cantidad de vehículos dentro de su base de datos para poder programarlos, y no solamente en vehículos livianos, sino también en vehículos pesados. Pero también tienen competencia porque Alientech, que es la otra empresa que fabrica, por ejemplo, el KES, este es el KES 3, y el CATAC, son equipos bastante buenos que andan súper bien para vehículos, sobre todo de gama liviana, y también trabajan con pesados y motos, pero digamos nuestra preferencia, si nos las preguntan, sería más que todo Dinsport. Por otro lado, se está posicionando y creciendo fuertemente lo que sería la herramienta Flex de la empresa Magic Motorsport, que anda súper bien, sus precios son más económicos, a pesar de ser original, pero ellos no tienen tantos protocolos de vehículos como las otras marcas que les acabo de mencionar. Sin embargo, cada vez se actualizan más rápido y tienen mayor cantidad de vehículos incorporados. De algunas de estas herramientas, sobre todo lo que es KES y CATAC, se llegan a encontrar versiones clones en AliExpress, en Mercado Libre, que salen en una fracción del precio del equipo original. Y estas son algunas de las que ustedes pueden adquirir para comenzar su camino dentro del mundo de la programación, para luego hacerse de estas otras herramientas que en general pueden valer en sus versiones más básicas desde los $2.500, $3.000 en adelante. Así que eso para que lo tengan en cuenta, porque es muy importante hacer esas inversiones en los equipos avanzados, pero pueden arrancar sin problema con versiones clones, para decirlo así, muy económicas que se encuentran por la internet. ¿A qué vehículos aplica todo lo que hemos hablado hasta ahora para potenciación y las herramientas? Bueno, para todas estas industrias, desde vehículos livianos hasta motos, pasando luego por vehículos de trabajo como furgones, camionetas, sin dejar de mencionar, por ejemplo, los vehículos de transporte pesado como los camiones, los buses, transporte de pasajeros y la maquinaria de construcción y de agrícola. Todo eso lo podemos programar, además también de mencionar lo que serían los botes, ya que trabajan también con motores de combustión interna. Así que se les abre un mercado gigantesco si ustedes comienzan a prestar servicios en el ámbito de la programación automotriz. Así que vamos a la práctica para que vean esto, cómo podemos aplicarlo en un vehículo real. Tenemos en este ejemplo una Mitsubishi Montero que viene con problemas de DPF y aumento de nivel de aceite. El DPF, para aquellos que no saben, es el filtro de partículas diésel. Los vehículos con motor diésel, petróleo, como le dicen en Chile, producen mucho partículas de hollín. Y estos sistemas son muy costosos de reemplazar. Entonces, algunos países que se permite, alguna de las soluciones que se puede prestar a través de la programación es la desactivación de esta falla a través del software. Entonces, lo primero es confirmar que efectivamente ese es el problema, y esto lo hacemos con el escáner y nos dice que tenemos un código de nivel de aceite de motor muy alto y además también un código de DPF. Y además tenemos el testigo de la luz del DPF que se marca en el tablero del vehículo, dándonos también como un problema del vehículo que es que no pasa las 2000 revoluciones cuando lo aceleramos y está limitado a 50 km por hora. Razón por la cual el cliente está desesperado y nosotros podemos dar una solución bastante más económica que el reemplazo completo de este sistema. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Bueno, básicamente con nuestro programador, en este caso utilizamos el New Genius, que es uno de los más fáciles para trabajar en este tipo de camionetas, que se hace por puerto de diagnóstico, extraemos la información y la hacemos pasar por Winols. Ese proceso vamos a hacerlo a continuación. Primero ocupamos nuestro equipo New Genius. Aquí vamos a buscar entre todas las marcas, que ya van a ver que son muchísimas marcas disponibles, desde Abarth, Dodge, Fiat, Hyundai, Jeep, y bueno, la lista es inmensa y cada vez se actualiza más, hasta llegar, por ejemplo, a Mitsubishi. Esto incluye incluso vehículos chinos, japoneses, de la India, europeos, americanos, etc. Luego seleccionamos el modelo, Montero Sport, seleccionamos la EQ, en este caso solo hay una EQ disponible para ese modelo de Montero Sport, y se nos abren las opciones disponibles. Aquí tenemos identificación para ver si tenemos una comunicación adecuada con la computadora, reading, que sería la lectura para extraer toda la información, y writing, que sería escritura. Entonces, estos equipos solamente leen y escriben, no modifican.
La modificación la tenemos que hacer nosotros. Vamos a hacer ahora una modificación con el Winols. Esta sería una demostración de cómo se hace una modificación dentro de Winols y cómo se ve el programa. Es muy gráfico. Y bueno, del lado izquierdo tenemos lo que son las distintas cartografías y modificando alguna de ellas, sabiendo exactamente cuál tocar, es que nosotros vamos a lograr ese objetivo de desactivar el DPF o, por ejemplo, aumentar la potencia y el torque. Todo a través de este software. Una vez modificado, exportamos el archivo, lo metemos de nuevo en el programador para escribirlo tal cual en el proceso inverso a la lectura, simplemente seleccionando ahora Writing, escribir. Y una vez escrito, reiniciamos los parámetros y los códigos y tenemos este resultado. Ahora aceleramos el vehículo y tenemos que levanta por encima de las 3500 sin ningún tipo de problema y se eliminó el testigo que teníamos en el tablero, dando como resultado un procedimiento correcto y satisfactorio y pudiendo cobrar ustedes perfectamente entre 250 a 350 dólares dependiendo del país. Siempre tomando en cuenta que este procedimiento no es el único que podemos hacer en el ámbito de la programación, ya que la idea también es hacer potenciaciones y esto también depende de la normativa legal vigente de sus países. Así que eso es como un ejemplo de aplicaciones de programación. Así que bueno, les hago una invitación a todos aquellos que quieren dejar de trabajar duro esa mecánica tradicional y empezar a trabajar de forma más inteligente. Y para todos ellos, y para profundizar en todo lo que hemos hablado hasta ahora, nosotros creamos un pack de programación para que dominen el chiptuning con OpenAuto. En este caso son más de 50 horas de contenidos con muchísimos regalos adicionales que nosotros les creamos para ustedes en este pack de cursos que pueden ir ahora mismo al link que tengo aquí abajo, openauto.org/pack de programación, para iniciar ahora su proceso de capacitación en este mundo que cada vez crece mucho más, que cada vez es mucho más rentable y que pueden hacerlo de la mano con nosotros, no solo con los cursos, sino con todas las consultas que nos hagan, con acceso a una comunidad exclusiva en WhatsApp y muchos otros regalos que se los voy a dejar en el WhatsApp ahora a partir de este momento, apenas termine este video. Así que vayan al otro link si tienen más dudas o escríbanme directamente al WhatsApp, o sus dudas también se las pueden hacer llegar a la inteligencia artificial con la que están hablando. Así que por ahora me despido, pero espero verte en la clase de este pack de programación y espero tus dudas de tu primera programación.